Llegó la información ahora. Información ahora. Séptima temporada. Deporte. Porque la disminución de apoyos federales se ha venido dando de una manera muy grande, no nada más para eventos como la Universidad Nacional, sino en general de restricciones en el orden de lo de la ejecución de recursos, donde ya no se permiten a veces en las comprobaciones material deportivo, premiaciones, tienen que ser cuestiones muy específicas. Lo vamos viendo y entonces te das cuenta cómo todo va en torno a intereses particulares y la falta de articulación o, ¿sabes qué?, de armonización en las legislaciones correspondientes, que es por donde se va la forma de poder atacar o poder hacer responsables a cada uno de estos directivos o las atribuciones que hacen, y es donde se van y se diluyen los pleitos por años en todos los litigios. Yo creo que en un buen ejercicio de análisis de los legisladores de las comisiones de Juventud y Deporte pudieran ver de fondo este problema como el que acabo de describir en la articulación del sistema municipal, estatal o nacional, porque pasa en los tres niveles, en unos más que otros, para poder esos candados y armonizarlo. ¿Para qué? Para que no sea el afectado el que siempre es al último, el deportista, el ciudadano y el padre de familia. Félix Alberto Capilla, director de Cultura Física y Deporte de la Universidad Autónoma de Querétaro. He sido coordinador de deporte, entrenador de la especialidad de karate de la universidad, delegado estatal del CONDE, actualmente el coordinador de la región 5, también del Consejo Nacional del Deporte y la Educación, entre otras cosas. Félix, gracias primero que nos permites esta plática. ¿Cómo ves tú la promoción deportiva en el nivel universitario? Yo creo que la promoción deportiva a nivel universitario ha tenido ahorita una nueva forma de considerarse. Primero, por la parte de lo que son las certificaciones de los CIES y los COPAES, en donde ya ven como la formación integral como una necesidad de precisamente que haya un desarrollo mayor en la parte del estudiante. Entonces, eso ha obligado de una u otra manera a que las facultades en diferentes IES hayan incluido desde hace algunos años la materia de cultura física, deporte, su currículum. Por tanto, la difusión ha empezado a incrementarse. Y hablamos nada más de la Autónoma de Querétaro, en general en las universidades también públicas y privadas. Creo que ha empezado a dignificarse mucho más, pero visibilizándose desde un tema de salud. ¿Y cómo ha ido avanzando esta situación del apoyo? Porque pues una cosa es que sí se integren en los programas y otra cosa es que no haya dinero, ¿no? 100%, Sergio, y ahí hay que decirlo con todas sus letras, diría Gabriel Osejo. Uh-huh. Pero es importante precisamente conocer la mecánica o hacia dónde va orientado los programas en materia de actividad física o deporte para las universidades. Hay programas de actividad física que tienen que ver con salud, que se pueden encontrar lo de los fondeos de diferentes fuentes, ¿no? Sobre todo con los programas que promuevan lo de vida saludable y demás. Pero hay otros que son propiamente la parte deportiva, que dependen actualmente solamente de los ingresos propios de las universidades. ¿Por qué? Porque la disminución de apoyos federales se ha venido dando de una manera muy grande, no nada más para eventos como la Universidad Nacional, sino en general de restricciones en el orden de lo de la ejecución de recursos, donde ya no se permiten a veces en las comprobaciones material deportivo, premiaciones, tienen que ser cuestiones muy específicas, y eso complica mucho para que las instituciones de orden público que puedan ejercer presupuesto federal de algún tipo, porque no vienen ese tipo de rubros, lo cual orilla a que de los fondos de ingresos propios se tenga que estar financiando. Y obviamente esto, pues como el deporte universitario no es un deporte todavía rentable o visible como los modelos norteamericanos, que son antesala al profesionalismo y hay inversión privada, uh-huh, pues obviamente quedamos limitados. Entonces dependemos prácticamente de los ingresos propios de las instituciones a las cuales nosotros estemos adscritos y a los apoyos que pudieran dar algunas instancias de orden público o iniciativa privada con ciertas estrategias en equipos ganadores. Aquí se abren dos grandes cosas. Primero, la parte de la promoción de la salud como tal, en que se integran en programas.
Y ahí quisiera también detenerme. ¿Hay la suficiente perspectiva para poder llevarlo a cabo así? Como desarrollar un programa, desarrollar unas metas, o simplemente cumple con las horas en ping-pong y No, ajedrez. sí la hay, porque fíjate que son estrategias que afortunadamente en diferentes visiones o administraciones de la universidad se han podido ver en las cuestiones de sistematización para pasar de la parte del cumplimiento curricular, como tú bien dices, la obligación que vayan, y de ahí se está generando una cultura deportiva, porque a fin de cuentas, si bien es cierto, comienzan al principio como que a hacerlo un poquito forzado, pero ya de los de ahí comienzan a hacerlo porque muchas veces no habían tenido la oportunidad de agarrar una raqueta, como tú bien dices, de ping-pong, de tenis de mesa, de estar con la experiencia directa del deporte. Entonces comienzan a hacerlo por convicción y no por la conveniencia en la parte de lo de cumplir con lo de una materia. Y con respecto a que la estrategia esté bien articulada, fíjate que eso también es algo que pudiera ser muy, muy debatible, porque, por ejemplo, en programas de combate a la obesidad, que hemos visto que sexenio tras sexenio a nivel federal han estado cambiando, desde el Programa Nacional de Activación Física de Vicente Fox, luego Vive al 100 con Calderón, y así han estado pasando y manoseándose los programas. Pero realmente, en esencia, si se estuviera articulando desde nivel federal, niveles estatales y los niveles institucionales, por supuesto que podría haber una correlación en la incidencia de sedentarismo y mejora de lo que es la condición física. Aquí en la universidad, con la Secretaría de Vinculación, se está trabajando desde esa perspectiva, no de la perspectiva deportiva, sino la de vida saludable. Entonces, afortunadamente en la universidad se tienen los mecanismos a través de diferentes dependencias para comenzar, pues no nada más con la parte de las activaciones que damos nosotros como deporte y cultura física, sino con las mediciones y el seguimiento para los 20, 30 que empiecen con el programa, mediciones, ver progresiones si están perdiendo peso, ver si están cambiando sus hábitos, y son pequeños grupos de control que le están permitiendo a algunas otras áreas comenzar precisamente con protocolos de investigación para publicar y tener el elemento formal. ¿Sabes qué? La actividad física sí incide, y no como tú bien dices, ¿no? Que sea a lo mejor el programa de moda o los macroeventos donde vas, te tomas la foto, sudas, pero realmente no tienes una mejora en la calidad de vida. Esa es la diferencia que hay en las universidades en general, al menos en la que nosotros nos compete, que tenemos ese elemento, esa parte formal que te la da pues la parte científica. Claro. Y la otra parte que es también importante, creo yo, y que ahí radica también depende mucho de la visión del político y depende mucho de la cuestión administrativa. La parte de la formación para competir, o el semillero que podría ser, como lo mencionabas, de las universidades americanas. Ahí, ¿cómo está la universidad? ¿Qué espacios cuenta, por ejemplo? ¿Y qué programas es susceptible con esos recortes brutales que tuvieron en el sexenio pasado? Mira, con respecto a eso, vámonos primero como que a lo más crítico. ¿Y qué es crítico? Yo creo que no nada más de la Autónoma de Querétaro, sino en general en la parte del Estado de Querétaro. La infraestructura deportiva especializada. No se cuenta ni se ha contado con inversiones en infraestructura deportiva especializada, como pueden ser, por ejemplo, una fosa de clavados, otra alberca de 50 metros, gimnasios específicos para disciplinas, pero que no sean solamente como de uso general, sino que te permita tenerlo constantemente en la práctica para que la especialización se dé hacia el resultado deportivo. Entonces, primeramente, los espacios de infraestructura deportiva son muy limitados y la administración central maneja solamente unos cuantos. El resto los manejan las facultades por una cuestión también de lo de espacios. Entonces tenemos que hacer ahí una serie de coordinación que te impide a mediano plazo establecer un plan de desarrollo específico para entrenamientos, porque dependes de actividades extraacadémicas, actividades culturales, y pues bueno, pero aún así pues ahí viene lo que acabas de mencionar, la parte de lo de la voluntad política, ¿no? Hacer los buenos oficios, dirían algunos, con la parte de los directivos, directores de facultades, directores, y las sinergias que se puedan hacer con entidades como, por ejemplo, municipios, en el caso de eventos macros, utilizar o compartir instalaciones deportivas. Eso es en primera instancia, uno de los primeros retos. Entonces, eso para mí es fundamental ahorita para el deporte universitario y queretano.
instalaciones. Sí, 100%. Y en esto nos detenemos. ¿Desde cuándo no hay... bueno, primero, siguiendo con el deporte universitario. ¿Tienen una área de detección o de detectar promesas deportivas? Sí. Hay un área que es el de especialización deportiva que es el responsable de todas las selecciones. ¿Cómo se integran a las selecciones deportivas? Primero, el escauteo que se hace en los primeros semestres, los anuncios a través de redes sociales, a través de las pláticas de inducción, donde si ya los alumnos que vienen de selecciones estatales, que ya hayan sido medallistas o que hayan estado ya en equipos estatales, se les invita a continuar con su práctica deportiva, pero ahora representando a la institución en el escenario del Consejo Nacional del Deporte y la Educación. Desde ahí tenemos el primer filtro y es donde podemos darle continuidad, en otro sentido, a medallistas que vienen de otros programas como el de Olimpiada Nacional o Nacionales CONADE, lo que se llamaba. Es en primera instancia. Y en segundo, lo de los deportes de conjunto, que son los que emanan de nuestros juegos internos, Copa Valores y Copa Autonomía, que es de donde se integran las selecciones. Entonces, son estas las dos grandes formas para que puedan llegar a las selecciones. Y podría inclusive mencionar una tercera que tiene que ver con una actividad que para muchos no es deporte, pero que oficialmente sí lo es, que nos referimos a los eSports o deportes electrónicos, que estos se dan de otra manera también por aficiones, por un tema que empieza de recreación, pero que ahorita comienza a sistematizarse y tan es así que está ya incluido hasta en el movimiento olímpico. ¿Los gamers? Sí, es correcto. Okay. Los eSports. Uh-huh. En este conjunto de atletas que sí ya podemos decir que son de alto rendimiento. Rendimiento, fíjate, la ley de cultura física y deporte tipifica atletas de desarrollo, rendimiento y alto rendimiento. El deporte universitario está en rendimiento. Alto rendimiento hablamos ya de selecciones nacionales cuando están en ciclo olímpico, Juegos Centros, Juegos Panamericanos. Y no para acotarlo, sino para ir de acorde a la clasificación, porque inclusive ahí, Sergio, viene también muchas de las cuestiones de la cantidad de apoyos o necesidades que tengan, ¿no? Sí, para eso va la pregunta. ¿Cuál es el universo de personas en rendimiento y cuántas modalidades del deporte apoya la UAC? Mira, nosotros tenemos en deporte de rendimiento, son 20 disciplinas y estamos apoyando dentro de los servicios que damos, que son lo de ciencias aplicadas, fisioterapia, nutrición, psicología, a todos los deportes. Hay priorizados, sí, los que dan la parte de lo de medalla, porque tienen nombre y apellido las medallas, que son en deportes individuales, que es la vocación de deportes de combate. Que si nosotros vemos la estadística, la vocación de Querétaro es para deportes de combate, tan solo en el número de atletas que han ido a Juegos Olímpicos. Y aquí, pues no se diga más, ¿no? El judo, en su momento el karate, el taekwondo, la lucha, son los que tenemos nosotros priorizados y estamos hablando de un universo de esos atletas que están entre el rendimiento y el alto rendimiento, entre 10 y 14 atletas, que son los que constantemente dan la parte de medallas. A esos alumnos, ¿qué se les ofrece? ¿Cómo se les motiva? ¿Cuáles son las carencias y que la universidad intenta quizá aminorar? Sí, fíjate que a partir del 2017 no existía un estímulo directo, un apoyo en dinero para los atletas medallistas. En el 2017 surge ese estímulo porque comienzan diferentes programas de apoyo, por ejemplo, para la mamá soltera, para el papá soltero y demás, pero pues no había apoyos, no había becas para deportistas, los medallistas. No se les daba una asignación económica como lo hacían otros, a lo mejor los institutos del deporte con los medallistas de Olimpiada Nacional. Entonces, hicimos el estudio, lo propusimos a la rectoría en ese momento, estaba el doctor Gilberto Herrera, y a partir de ahí, del 2017, a todos los medallistas se les paga al mes, son 10 meses, una cantidad que es la misma que paga el Instituto de los Medallistas de Nacionales CONADE. Inclusive mayores, porque se pueden ir becas hasta 3,000 pesos, que digo, no resuelven la situación al mes para los atletas medallistas de oro, plata y bronce, en primera instancia. En segunda,
por supuesto, la exención de pago, siempre y cuando cumplan con el reglamento para lo de la reinscripción en la universidad, que estamos hablando ahí que la exención de pago lo tiene poco más del 50% de un universo de seleccionados, que son 350, porque tienen que cumplir con el requisito no NA, promedio mínimo de 8, entre otras cosas. Y los complementos, que los complementos son pues obviamente la parte de lo de uniformes, la atención multidisciplinaria que tenemos, y en el caso de los atletas que sí han estado en alto rendimiento, que son los que han ido o a universidades mundiales o a los FISU Combat Games, ellos tienen el apoyo en los traslados aéreos y en el pago de instancias internacionales, que no han sido muchos, pero que sí la tienen cubierta por parte de la institución. Eso es lo que tenemos al día de hoy. Okay. Esto, ¿cómo complementarlo en la parte del gobierno? O sea, ustedes ya hacen ese esfuerzo. ¿Cómo es la relación, por ejemplo, con el INDEREC? Porque ustedes están ofreciendo el recurso humano, se les apoya con esto, pero representan al Estado cuando salen. ¿Cuál es la vinculación? ¿Cómo es el apoyo? Dependiendo del tipo de competencia, porque también hay una regulación. Cuando son todos los temas de la Federación Internacional de Deporte Universitario, tiene que ser 100% por parte de lo de las instituciones, porque vale, pero efectivamente, dependiendo también cómo estén las situaciones en lo de apoyos en instancias estatales o municipales, los muchachos o los jóvenes pues hacen gestiones independientes para llegarse de complementos, pero eso va por parte de los alumnos. ¿Por qué nosotros no? Porque nosotros les cubrimos eso ya al 100%. Esa es la ventaja. Cuando son proyectos en donde son seleccionados universitarios, pero a la vez son seleccionados estatales y tienen alguna competencia nacional en donde lo trabajamos en conjunto con la asociación deportiva, hay veces que la asociación gestiona con el instituto, los institutos, el transporte. Y entonces, pues, ¿sabes qué? Nosotros conseguimos transporte. Perfecto, nosotros vamos a poner 2 noches de hospedaje y caben determinado número de atletas y vamos a compartir. Y ahí vamos nosotros haciendo como que esos inversiones conjuntas, no de manera formal, pero sí en el sentido práctico deportivo. Porque también la comunidad deportiva de los seleccionados pues se conocen perfectamente y ese trabajo en sinergia, porque inclusive el tema de entrenadores, compartimos todas las universidades, entrenadores con entrenadores estatales. A veces son entrenadores de universidades que van hacia el Estado o del Estado que luego se les ofrece también las universidades para apoyarlo. Eso ha hecho que Querétaro, pese a las limitantes geográficas, número de población, tenga un muy buen nivel deportivo en muchas disciplinas. Okay. ¿Qué le hace falta al deporte universitario? Definitivamente la visibilización mayor, por lo cual agradezco esos espacios, y sobre todo que se le respete la jerarquía que tiene por ley, a nivel nacional la tiene. El Sistema Nacional del Deporte incluye dentro de sus integrantes a las federaciones, Comité Olímpico Mexicano y a los consejos deportivos estudiantiles, básico, media superior y superior. Pero el mayor que tiene más cobertura y el más complejo en el sentido que también hace las inversiones es el universitario. Entonces, creo que no ha habido esa tensión federal en ese sentido. Y a nivel estatal, tampoco ha habido ese reconocimiento de que es un aliado natural para mejorar las condiciones de todos los atletas, porque de los atletas juveniles van a universidades. Y es donde desgraciadamente se pierden los apoyos de becas, pero cuando son estudiantes es cuando más se requieren. Entonces ese engage, esa aliazón es la que hace falta de una manera sistemática y que no sea nada más, pues a lo mejor con los años de universidad mundial, porque eso va a ser, como en otros países, la antesala del alto rendimiento. Y aquí tenemos que sacar atletas que lleguen a olímpicos o que los presumamos como olímpicos, pero que sean atletas que tienen nombre y apellido, que conozcamos desde la Olimpiada Juvenil, desde la universidad y demás, que sean atletas realmente hechos por nuestro sistema estatal del deporte. Creo que ahí es donde se ha dejado pasar esa gran oportunidad con el sistema universitario para que lo haga como en algún momento pues lo hacen en la mayor parte de países que también son exitosos en este sentido. ¿Qué está provocando el no tenerlo? Pues que no den el salto
del rendimiento al alto rendimiento. ¿Por qué? Pues porque muchas necesidades no se tienen cubiertas, la atención interdisciplinaria también, o simple y sencillamente se quedan limitados por los proyectos que puedan tener asociaciones estatales y que no se haga una estrategia en conjunto. Eso es algo que, repito, son oportunidades que cuando se han explorado, la verdad es que han sido muy, muy exitosas. Uno de los casos de éxito ahorita que tengo muy fresco, por ejemplo, el boxeo universitario. Lo trabajamos en conjunto con la asociación estatal y quedamos campeones regionales de boxeo en 4 estados en una disciplina donde pues lo que hicimos que fue integrar simple y sencillamente a los atletas que ya estaban, el trabajo llamémosle de inteligencia de información con la asociación, la vinculación técnica, participan en el regional, les damos el soporte, inmediatamente nos vamos en primer lugar regional. Y son cosas que pudieran parecer muy elementales, pero que a veces esas estrategias no las aprovechamos. ¿De qué manera obstaculiza también el deporte el hecho de las asociaciones del deporte? Porque ha sido común que los pleitos internos de las mismas asociaciones, la dificultad que en algún momento representa un presidente de una asociación con el titular del deporte, con el titular del área correspondiente. Sí, de su federación, claro. Exactamente. Entonces, ¿de qué manera las asociaciones se vienen a convertir, lejos de gestores y de buenas herramientas de solución, en unas verdaderas situaciones tormentosas? Fíjate que esto, afortunadamente, en el estado de Querétaro es lo menos. Las asociaciones con las instituciones tenemos todos muy buena relación y nos ayudamos. Lo encontramos más a nivel nacional, porque los intereses que se manejan precisamente por los presupuestos o por llegar a este tipo de ejecución de recursos para selecciones y competir son grandes. Y además la complejidad del sistema nacional del deporte mexicano, el entender cuáles son las atribuciones que tiene el Comité Olímpico Mexicano y qué es lo que debe hacer, la CONADE hasta dónde puede intervenir y las federaciones, hace que se genere una expectativa errónea en muchos de los casos y que de ahí se aprovechan muchos dirigentes de federaciones deportivas nacionales, no todos, para aprovechar esos huecos para poder jugar hacia intereses muy específicos que no propiamente son de lo de sus deportistas, sino intereses de los dirigentes en turno. Los ejemplos muy claros los acabamos de ver por todas las reorganizaciones en federaciones que llevamos años ya viendo que han estado en litis. Décadas exactamente, que empezó desde el básquetbol, el atletismo recientemente, el esgrima, que mucho del génesis fue aquí, precisamente en Querétaro, por el caso de Paula Pliego y el doping que le falsificaron y que está documentado, tenis de mesa, entre otras. Lo vamos viendo y entonces te das cuenta cómo todo va en torno a intereses particulares y la falta de articulación o, ¿sabes qué?, de armonización en las legislaciones correspondientes, que es por donde se va la forma de poder atacar o poder hacer responsables a cada uno de estos directivos o las atribuciones que hacen, y es donde se van y se diluyen los pleitos por años en todos los litigios. Ese es el problema, la complejidad y que no haya una articulación entre la parte que regula eso. ¿Y eso a quién le corresponde? Aquí es donde vienen que siempre las polémicas, pero la verdad no le corresponde al Ejecutivo. No le corresponde tampoco a veces a la sociedad civil, porque a fin de cuentas la asociación civil es a través de la gobernanza su estatuto, pero no se han adecuado las leyes para poder evitar cosas como, por ejemplo, la reelección, que ahorita a nivel internacional, Sergio, el Comité Olímpico Internacional ya está regulando en donde presidentes de federación no puedan estar más de 2 periodos, por ejemplo. Entonces, exacto, pero empezó a nivel internacional. Y entonces empieza a nivel internacional cuando yo creo que en un buen ejercicio de análisis de los legisladores de las comisiones de juventud y deporte pudieran ver de fondo este problema como el que acabo de describir en la articulación del sistema municipal, estatal o nacional, porque pasa en los 3 niveles, en unos más que otros, para poder esos candados y armonizarlo. ¿Para qué? Para que no sea el afectado el que siempre es al último, el deportista, el ciudadano y el padre de familia. Terribles cosas que hemos visto, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, vamos a situarnos. Sí, en este momento,
¿Quién es el presidente de la Comisión de Juventud y Deporte en el Congreso del Estado, por ejemplo? Pues el Güero Insunza. El Güero Insunza, de Morena. Sí. ¿Y ha habido ese tipo de acercamientos en busca de claridad? Porque más bien creo que es claridad, ¿no? Que haya una claridad perfecta en la ley que no se pueda estar esquivando. Definitivo. Y sobre todo está el Güero Insunza de presidente, está Eric Silva de secretario, Morena, y está Claudia Gallú como miembro de la comisión. Son los tres. Los tres son de la denominada 4T. Efectivamente, es ahí donde tiene la responsabilidad del legislador de acercarse a la fuente, y hablamos de la fuente de quién genera la parte deportiva, quién es sujeto a esa regulación para detectar la parte de necesidades, pero sobre todo cómo lo trabaja, y vuelvo a hablar por el sector, con los elementos cuantitativos, cualitativos y legales, que es la parte que me imagino que para eso tienen los asesores, para que tengan que estarles pues diciendo, ¿sabes qué? La construcción de una política pública a partir de la ley tiene que venir de resolver esta y esta y esta necesidad, ¿no? ¿Esta ley que tenemos desde cuándo data? Esta ley viene del 2008, que fue cuando se publica. De hecho, salió estaba de diputado local José Luis Aguilera. José Luis Aguilera Rico también fue diputado general, también de la Comisión de Juventud y Deporte. Y se modifica con la diputada Aide Espinosa cuando cambia el Instituto de Desconcentrado a Descentralizado, lo cual le da otro tipo de atribuciones para manejos administrativos internos y mejorar diferentes estrategias. De ahí para acá, pues ha habido cosas de fondo, inclusive, y ahí va, y ojos legisladores, el reglamento. No hay un reglamento de la ley. Y la ley refiere cómo se resolvería en determinado momento diferentes puntos a través del reglamento. Pero el reglamento no existe. No existe. Entonces, ahí es donde comienza este empantanamiento. Y no hablo nada más por Querétaro. Hablo por Querétaro y muchas entidades. Y entonces, pues ahí imagínate el génesis en la parte de los estados, pues a nivel nacional, pues esas lagunas también se aprovechan, ¿no? Y como dijiste perfectamente, los que pagan los platos rotos son los deportistas, son las personas, los que están interesados en ir a ver ese deporte, y los padres de familia que a final de cuentas pues pagan todo, ¿no? Y ¿sabes qué, Sergio? Y también el desgaste para funcionarios, porque en el caso de los funcionarios, les toca ejecutar la norma conforme a lo que tienen al alcance de la ley vigente, ¿no? Pero como hay muchas lagunas y demás, muchas veces pretendemos hacerlos responsables por este tipo de situaciones que tienen que ver con lo que tienen que hacer legisladores, por darte un ejemplo. O a veces cargamos con eso, con resoluciones de orden judicial, como es el caso de asociaciones o federaciones, y que son pues diferentes ámbitos. Pero el conocer la complejidad permite también informar por dónde sí le voy a dar y por dónde no, porque a fin de cuentas viene el desgaste. Y repito, más allá de que se desgaste un funcionario, más allá de que se reclame un legislador, el que termina pagando los platos es el atleta, y eso es lo que tenemos que evitar a priori desde mi personal punto de vista. Claro. Vamos a hablar, Félix, de la infraestructura y de esta visión de la política pública que hemos tenido. Vamos a centrarnos en ese sexenio. Sexenio inicia Edwin en el deporte, en la parte directiva del INDEREC. Se llama Edwin, ¿verdad? Edward, que permanece ahí porque venía del sexenio pasado, pero que sale por una serie de situaciones bastante complicadas que enturbian todo, ¿no? El acoso, no solamente sexual, sino que ahí había una serie de acoso incluso hasta laboral. ¿Cuál es el diagnóstico que tú tienes del INDEREC? Yo creo que el INDEREC tiene una gran oportunidad de poder tomar el control y coordinarlo, como lo marca la ley, del sistema estatal del deporte, para que armonice los objetivos de los 18 municipios, regionalizándolos, depende de su capacidad económica y vocación técnica, hacia la consecución, primero, de un resultado deportivo, porque es como que es lo que está inclusive en el plan estatal, no pasar en determinado momento de un lugar a otro en lo de Olimpiada Nacional. Pero eso es solamente una parte muy chiquita técnica, claro. Es una parte nada más de un resultado, que el resultado con medallas se puede dar o no se puede dar. Pero la otra, el armonizarlo con una política pública que realmente esté atendiendo las necesidades
regionales, atendiendo la vocación y sobre todo conduciendo las direcciones del deporte municipal sin menoscabo de su propia visión o del color donde estén gobernando, porque a fin de cuentas es y debe ser un órgano técnico rector. Entonces, yo creo que esa parte tiene que mejorarla porque se ha centralizado por uso y costumbre tanto el INDEREC como el trabajo de acciones deportivas, otras instituciones, y en donde pues lo tenemos nada más en el trabajo centralizado de municipios, pero tenemos 18 municipios, por ejemplo. Y ahí inclusive hay temas con las acciones deportivas que indicadores, por ejemplo, de eficiencia, pueden decirle, bueno, pues sí, tenemos tantas medidas, pero ¿cuántos municipios se están atendiendo? Y establecer estrategias de este tipo de una manera concertada como sistema estatal del deporte, porque sí coordina, pero no lo puede hacer todo porque depende de muchos factores. Las acciones deportivas, los consejos deportivos escolares, porque son los que atienden diferentes sectores, y la articulación es la que debe de darse, y aparte de la articulación, acompañarse con presupuesto para que los programas vayan en conjunto a la resolución de problemas entre todos. Creo que esa parte sería algo maravilloso para este instituto y para todos los del país, que es ahí donde a veces se van con objetivos muy, muy específicos, como la parte deportiva, como la parte de infraestructura, pero la atención a los sectores es la que termina, a fin de cuentas, dando el pulso del tema de una política deportiva. Cambian a este joven y entra Iridia Salazar, que es lo que no dije después, y me mencionas cuando te pregunto el diagnóstico en esta parte de la coordinación. Iridia lleva 2 años quizá en el puesto y le quedan 2 años si concluye el sexenio. ¿Ha sido en la parte de los resultados? No le ha ido nada mal, creo que es bien, ¿no? O sea, sí. Si se trata de resultados, creo que se mantiene en los resultados que venían dándose, pero sí ha sido también muy cuestionada su manera de estar al frente del instituto, ¿no? ¿Qué le ha faltado? Pues yo creo que son estilos gerenciales que pudieran tener todos los titulares del instituto, pero pues más que qué le ha faltado, yo creo que es qué estrategias más se pueden implementar. Si ya ahorita se cubrió una parte inmediata, que era lo del resultado deportivo, ¿cuál es la siguiente necesidad de atención a partir de las direcciones del instituto, ya sea la parte de cultura física o calidad y demás, que hay que estar atendiendo? Yo creo que esa información por parte de los sectores y tenerlo muy presente en la elaboración de los siguientes planes y programas anuales que tengan que ver con el trabajo del deporte en el Estado, es algo que pudiera, repito, también mejorarle todavía esos resultados que pueden dar, sobre todo por la atención a los sectores, al sector del escolar, al sector que pueda tener también con deporte de los trabajadores, al sector... Porque lo tiene descuidado, nada más como que siento que se enfoca a la cuestión de las medallas, ¿no? A la cuestión del alto rendimiento. Mira, yo creo que es, repito, articular hacia el alto rendimiento porque es lo más visible, pero pues habría que ver qué planes y programas están implementando ellos, el instituto, en materia de cultura física y deporte en los municipios. Pues conozco los de deporte adaptado, y los programas que tienen que ver con apoyos institucionales hacia los sectores. Son los que nosotros tenemos conocimiento de ellos, ¿no? ¿Y si se llevan a cabo? Los de deporte adaptado y los de atención municipal sí se vinculan con los directores de deporte municipal, sí. Y esta parte de incluir dentro de la parte directiva a personas de Cuba, de origen cubano, ya nacionalizados, muchos de ellos a lo mejor, pero ¿eso qué mensaje manda? Pues es que puede tener muchas aristas, sobre todo volvemos al tema de lo de los estilos gerenciales, ¿no? En quién determinadamente tú tienes, sobre todo para la resolución de problemas, si son de tipo técnico, de tipo social, y escoger los perfiles para la dirección y para la resolución, pues bueno, pues es parte de las atribuciones de los directivos, ¿no? Pero pues yo creo que en ese aspecto, pues ¿se ha volteado alguna vez a las universidades, a las personas que están en contacto con el deporte, a las asociaciones, en busca de integrar cuerpos directivos, pues que ya tienen una larga tradición con el deporte? Ahorita se está trabajando a través del Consejo de Participación Ciudadana, que cambió propiamente, y el Consejo de Participación Ciudadana es donde
tenemos oportunidad valga la redundancia, de emitir los juicios de opinión en donde está personal del INDEREC pues para tomar estas esta experiencia, estas recomendaciones y hacerlo. Esa es la parte que es el mecanismo formal que al momento se tiene. Pero para la hora de integrar los puestos directivos del INDEREC, ¿en algún momento se les ha tomado en cuenta? No, porque no es pues, creo que sería eso pues muy... Porque son los que saben el deporte, ¿no? Sí se ha considerado, se ha invitado en diferentes acciones, en diferentes asesorías, diferentes tipos de no te estoy personalidades. Buscando chamba, sino simplemente diciendo en una visión muy crítica, diciendo, a ver, ¿quiénes son los que saben y conocen el deporte en Querétaro? Sí ha habido, por supuesto, los acercamientos, sobre todo en temas de estadísticos y demás, ¿no? Pero no ha sido sistemático, son como para la parte de acciones concretas, ¿sí me explico? Sí, claro. ¿Y la infraestructura? ¿Cómo estamos en infraestructura? O sea, ¿hay unidades deportivas aptas, competitivas, donde se puedan... mencionaba que no hay una alberca olímpica, por ejemplo. Otra alberca olímpica, sí, ambas hay una. Nada más hay una. No hay un para clavados, ¿no? Sí. ¿Qué falta? Pues mira, definitivamente sería... las asociaciones de ciclismo te van a decir que un velódromo, por supuesto. Claro, por supuesto. O sea, velódromo, para tener una infraestructura completa de velódromo, un patinódromo también para explorar mucho más disciplinas deportivas. Se puede hacer patinaje, lo de hockey, el trabajo de lo de campos para hockey sobre pasto. Por eso te decía que son infraestructura deportiva muy, muy especializada. Falta eso, faltan más gimnasios de deporte de combate específicos. ¿Por qué? Porque volvemos. Y sobre todo la descentralización, porque si no se hacen polos de desarrollo regional, pues todo termina siendo nada más para la parte de la capital o conurbado. Y estoy seguro que en los demás municipios hay mucho talento, porque lo ha habido, pero no hay a veces dónde hacer esa parte deportiva. Sí, está terrible. ¿Dónde ves tú, y si ves tú una estrategia real en la parte municipal? La parte municipal, fíjate que de toda la pirámide del deporte, que estamos hablando de esos niveles, se me hace la más compleja. Porque dentro de la parte estatal, pues a fin de cuentas atiendes asociaciones, atiende esto que ya está muy definido, muy perfilado, los grupos que son, pero el deporte municipal es muy complejo porque es la atención ciudadana de manera directa y son las necesidades inmediatas de la colonia, del material deportivo, de la atención, de la premiación para los eventos sociales que hacen. Entonces yo creo que buenas estrategias que se implementan es el tema de la masificación a través de escuelas técnico-deportivas que tienen que estar al alcance de todos y en todas las delegaciones, y hablamos de eso como una fórmula general, y a partir de ahí construir una base deportiva que te permita nutrir hacia nivel estatal y no depender nada más del trabajo de las asociaciones con los clubes. Eso es lo que te decía del sistema estatal del deporte nacional. Entonces, tienes tu base de lo que viene del deporte municipal, tienes más los clubes privados y demás, pues ya tienes para escoger y hay competencia hasta a nivel municipal. Entonces, imaginémonos hablando de programas o proyectos como el de la Olimpiada Nacional, que hubiera un estatal donde verdaderamente hubieran 18 municipios compitiendo, o 200 según el estado. No, pues imagínate la masa crítica, que es lo que muchas veces dicen, es que México, si tenemos tanta cantidad de población, ¿por qué no? Pues porque no se está articulando esa parte municipal realmente, y que son diferentes los responsables, o sea, son diferentes, porque luego, repito, tendemos luego a cargarle mucho a uno, como en su momento fue Ana Guevara, todo, pero había muchas cuestiones de orden federal, de orden internacional inclusive. Pero yo creo que esa parte municipal, que es la más difícil, es donde se puede y es la que tiene que detonar por el simple hecho de que ahí comienza nuestro sistema deportivo federado. Ahí. Y como ahora el señor Felipe Macías lo convirtió hasta en secretaría, ¿no? Sí. ¿Cómo ves las cartas credenciales del titular? Pues mira, la experiencia que hemos tenido con Juan Báez, con el secretario, ha sido muy buena en el sector universitario. Buscó el acercamiento directamente con la delegación del Consejo Nacional del Deporte y de la Educación, con todas las universidades. Preguntó precisamente lo de diagnósticos con respecto a cómo estaba, mejoras de deporte universitario o demás.
Y entonces yo creo que van las cosas bien en ese aspecto. Nosotros estamos y ofrecimos en su momento lo que podemos hacer, lo que acabas de mencionar, la parte de ciencia, las cuestiones de capacitaciones, las cuestiones de orientación en algunos temas, que son como las contraprestaciones para que a su vez el municipio apoye a las universidades con instalaciones deportivas sin costo y demás elementos, ¿no? Como repito, por ejemplo, ahorita el boxeo, ¿no? Que nos prestaron la instalación del Reforma Lomas. Esas sinergias que no se habían dado antes. No se habían dado antes porque no había dado el acercamiento, no se habían acercado. En este caso, yo te puedo decir así, con todas las de la ley, que sí hubo ese acercamiento. ¿Sí ve rumbo? Sí, por lo menos con nuestro sector está el respeto a las atribuciones del sector universitario, el apoyo cuando se ha requerido, como este tipo de elementos, digo, en este corto tiempo, realmente lleva muy poquito. 6 meses. 6 meses. No, 200 días, 230 días. Pero yo creo que el ver si hay rumbo o no hay rumbo, estaremos nosotros viéndolo a partir de noviembre, enero del siguiente año, si es que hay, por ejemplo, lo que acaba de decir, selecciones municipales para participar en estatales como tal en las disciplinas, aumento en indicadores de participantes en sus talleres o academias. Yo creo que ahí es donde ya se puede medir. Creo que es muy temprano para poder verlo en esta parte municipal. Pero yo creo que el hecho de haberse acercado ya habla bastante. Sí. O sea, disposición y apertura a escuchar, creo que eso habla de manera bien del funcionario, ¿no? Sí. Ahora que lleve a cabo las cosas, vamos a esperar el análisis en noviembre, ¿no? Porque además la vida es de resultados. Sí. Desgraciadamente muchas veces el proceso no hace justicia al final y hay veces que nos vamos también por... Y fíjate que eso lo acabamos de ver ahorita en la parte de los números de los que van, por ejemplo, a universidad, van 200. Pero esperamos, y de esos cuántas medallas, espérame, ve el desarrollo deportivo sostenido, que eso es lo que tenemos que hacer. Pero pues son diferentes aristas porque también hay otra cosa. Desgraciadamente, apoyos como iniciativa y privada van en función al resultado de medalla, porque estamos así en el sistema. O sea, por eso yo creo que la construcción de una cultura deportiva entre todos, en donde nos repartamos las funciones, atribuciones y nos respetemos, va a hacer que mejoremos. Y yo creo que donde hemos estado haciendo las cosas a lo mejor de muy buena intención, pero mal, tal cual, es cuando a lo mejor nosotros queremos hacer lo que tiene que hacer el municipio lo que tiene que hacer el Estado lo que tienen que hacer las universidades, y desgraciadamente a nivel nacional se replica en algunas formas, ¿no? Y entonces con ese ordenamiento nada más, por eso volver al tema de lo de la ley, estructura, sistema. Sí, claro. Y lo que pasa es que este joven llega al gobierno con una crítica muy fuerte, ¿no? Impuesto porque es el yerno de Adolfo Ríos. Qué carga tan fuerte, ¿no? Por eso te pregunto si por lo menos escucha y sí. Yo creo que eso habla bien de él. Sí, de hecho esa parte, digo, el acercamiento, la disposición buena con el sector y pues bueno, te puedo dar referencia pues al sector universitario propiamente. Y para finalizar, ¿cuál es la perspectiva? ¿Qué esperas ya en este último tramo del gobierno de Mauricio Curi en materia deportiva? Yo espero esa articulación, como te decía. ¿Sí confías en que se dé? Sí, pues es que dicen que la esperanza muere al último, sí. Pero yo confío. Yo creo que no ha habido ningún director del instituto desde la creación con Pancho Maciel que le ha apostado a que le vaya mal al deporte. Más bien en sus estilos gerenciales y en el paradigma social y político que les ha tocado vivir, han tenido que tener muchas pruebas y dificultades, ¿no? Sin embargo, yo todavía soy un optimista con respecto a que este tipo de articulaciones, que haya escuchas, que haya mejoras, optimizaciones con esto, porque, repito, no es tan complejo, Sergio, y no hablo desde una cuestión donde yo me imagine, o sea, están dados los elementos, nada más hay que ordenar las piezas. Y ordenando las piezas y yéndonos por convicciones con respecto a lo que está reglamentado y no a convicciones, sino por conveniencias, yo creo que podemos sacar muchas cosas adelante todos, porque de verdad yo creo que el deporte es la responsabilidad de todos. Pero el problema está que culturalmente no se ha dado ese orden, y repito, hasta a nivel nacional por muchas cuestiones hasta de idiosincrasia, ¿no? Desde temas de saber la diferencia entre deporte profesional, deporte amateur, deporte estudiantil, y sobre eso ver, aquí con te corresponde esta parte y te respeto esta tanta. Y yo creo que ese conocimiento
te va a alinear los objetivos y yo confío que tengan que hacer, porque aparte de confiar, pues es parte de sus obligaciones de cualquier funcionario de conocerlo y hacerlo, porque sí se puede hacer, porque sí se pueden mejorar los indicadores y no depende muchas veces del tema de lo del dinero, sino como hablamos y lo enunciamos por tercera vez, es voluntad política, escucha y simplemente ver los elementos, vamos a armonizarlos. ¿No crees en mí? Pues entonces, pues vamos a ver la otra. Bueno, ya no te dio el indicador, aquí está. Y no en un tema de ensayo y error, porque hay una responsabilidad profesional, sino yéndonos a los antecedentes. Sí, dicen que no todo en la vida es dinero y que no todo se resuelve con el dinero. Sí ayuda, pero no ayuda. Pero en este caso es más bien escuchar y plasmar y tener claridad. Y ya, ¿no? Así. Te agradezco mucho la plática y yo creo que el tema es tan amplio, con tantas aristas. Cuando nos planteamos la posibilidad de hacer un reportaje sobre deporte, pensamos que era tan complejo como para abordarlo en un solo mes, ¿no? O sea, la verdad es de que todos tienen unas opiniones bien distintas, todos tienen unas necesidades totalmente distintas y válidas, y en el fondo creo que es más bien orden. Si hubiera más orden, podríamos caminar un poco mejor. Orden, y que nosotros, dentro de la responsabilidad de técnicos, cuando nos toca hacer directivos, en el ámbito que sea, tener que se respete por parte del político gobernante esa expertise. Si te dice tu técnico, esto va, esto no va, no va, y no que sea en función a alguna conveniencia del momento. ¿Por qué? Porque eso luego complica y dejas de fondo lo que va a trascender, tanto en resultado como en orden. Eso es importante y eso yo lo he vivido con mis jefes, con los rectores que nos dan y escuchan a la comunidad universitaria, dejan en la parte técnica que se haga el trabajo de los técnicos, y cuando se dan resultados, pues bueno, ya ahí está, ¿no? Ahí está la foto. Y cuando no, más de la foto me refiero a que... es un trabajo de los dos, o sea, porque además, pues, si te hicieron caso, pues eso habla bien de él. Exacto, porque le toca dar esa parte de la voluntad política y dejarlo trabajar. Pero hay veces que algunos técnicos pues no los dejan, ¿no? Y eso lo hemos visto, repito, a nivel nacional. Entonces, simplemente dejar al que tiene la parte técnica hacer la parte técnica. Y si la hace mal, pues bueno, ¿no? Ver otras y explorar otras opciones. Y no temblarles la mano, no tardarse tanto en tomar una decisión, ¿no? Es complicadísimo. Te agradezco mucho, Félix. A ti, Sergio. Hasta luego.